Vamos a dar inicio al segundo conversatorio del ciclo disciplinar. Antes de responder, también se presentan y el curso que están representando. Sí. La primera pregunta. ¿Siguen dibujando sus ideas a mano? ¿Hay un pensamiento análogo previo a la pasada del limpio en digital o no? Sí, yo creo que absolutamente. Todos tenemos nuestra croquera. Yo en lo personal siempre estoy tomando apuntes, dibujando, haciendo bosquejos, aunque sean poco, poco deducibles de qué son, me sirven para poder interpretar mis ideas. Yo creo que es fundamental para todos registrar en el momento. Hay veces inesperadas que se nos ocurren cosas y tener ese registro antes de llevar a algo concreto es fundamental. ¿Tú qué opinas? No, compartir contigo en realidad que es una herramienta metódica que es principal, ha trascendido en el tiempo, nunca se va a dejar de lado y a pesar de que las herramientas paramétricas como modelaje 3D sigan en auge y cada vez existan más herramientas como, como por ejemplo un auge de la IA, siento que el hecho de que todos tengamos nuestro croquis y lo usemos como una herramienta principal antes de desarrollar nuestros proyectos hacia una forma más tecnológica, para no reutilizar palabras, es importante y lo vamos a utilizar por toda nuestra vida para representar ideas, ya que es como una herramienta principal. No mucho más que agregar. Yo tengo ahí mi croquis y desarrollo mis ideas antes de llevarla al computador. Bueno, para sumarme las palabras de mis compañeros, opino lo mismo, me apoyo en sus palabras. Yo creo que el que estemos dibujando constantemente, incluso cuando estamos en una época de era digital, en donde todo lo tenemos que pasar al limpio en el computador, es como la forma más honesta que tenemos para mostrar y representar nuestras ideas. Realmente podemos como expresar realmente lo que queremos hacer nosotros mismos con nuestra propia identidad antes de poder pasarlo a cuando ya todo se generaliza o se vuelve como más estandarizado. Entonces yo creo que es muy bonito que igual, aunque sigamos avanzando en la carrera, sigamos manteniendo el uso de estas herramientas análogas al final, que nunca nos va a faltar ni a sobrar nuestro papel y nuestro lápiz, nuestra croquera va a ir con nosotros a todos lados. Había que presentarse, ¿no? Ya. Bueno, hola, soy Claudio Reyes, curso taller 3 con Ángela y Sebastián. Iba a decir el apellido, pero se me fue. Ángela Carvajal y Sebastián López. Ahí sí. Y respecto a la pregunta, ayer en realidad la analizaba con una amiga y creo que lo que no se hace en digital se hace en papel. Existe como que se complementan entre sí. No es como que peleen, así como que hago esto o lo hago de la manera, sino que yo creo que las dos son totalmente necesarias y creo que lo análogo permite crear este como famoso ornitorrinco del cual todos hablan, que quizás lo digital muchas veces no permite. Mi nombre es Florencia y estoy cursando taller 3 con Catherine Cáceres y Francisco Calvo. Yo creo que en mi caso igual sigue muy presente quizás no el dibujo, porque nunca he sido muy buena para dibujar, pero sí poder representar las cosas antes de poder llevarlas al programa, quizás estructuras, las medidas, el tamaño o lo que quiero partir haciendo, porque si parto de plano en el programa como tal, puedo estar horas sin lograr algo, puedo estar mucho rato dando vueltas porque no tengo como una idea por dónde partir. Así que yo creo que sigo partiendo por papel para poder explicarme más que a los demás, a mí misma, qué es lo que quiero hacer. Hola, mi nombre es Constanza Ruz y estoy representando el ramo de Historia de la Arquitectura 2. Y sí, el tema como de el dibujo y el lápiz, sobre todo en el análisis como principal, o sea, primero, que es como lo creativo, pero es una herramienta plástica y prácticamente sin límite. Entonces yo creo que eso es como lo más importante y por eso es que lo seguimos como repitiendo, experimentando y llevándolo a cabo. Hola, buenas, soy Cristóbal Palacios y vengo en representación de
Estructura y Forma con Catherine Cáceres y Imagen Arquitectónica con Macarena del Pilar. En mi caso, el tema del sistema análogo como para ir como planeando cosas siempre como ha sido como algo muy importante y fundamental. Más que nada porque uno siempre tiene, cuando se le da la misión o el encargo, siempre se le da, a uno le llega como un pensamiento principal y siempre dice, ya, ¿cómo lo represento? ¿A qué quiero llegar? ¿Cómo quiero que se vea? Oh, quiero que se vea así. Pero de repente, ¿cómo parto? ¿Qué línea hago primero? ¿Qué forma le hago primero? Entonces siempre ha sido como algo bien importante. Y no solo el tema de dibujar, sino que también el tema de cómo lo análogo en tema material nos sirve para empezar a modelar algo. Por ejemplo, en estructura de forma nos hacen trabajar con un sistema elástico y al menos nosotros como que partimos dándole forma a ese sistema elástico y luego viendo cómo podíamos darle forma en el tema digital. Hola, mi nombre es Catalina Arancibia y estoy representando el taller el curso de estructuración de la profesora Patricia. Y bueno, personalmente también comparto todo lo que han dicho mis compañeros. Yo siempre llevo un cuadernito conmigo porque siento que en los momentos más cotidianos es donde también uno puede como ponerse a pensar más en detalle o como que también le pueden surgir las ideas. Y también, como mis compañeros también dijeron, a mí me gusta primero dibujar todo lo que voy a hacer, no sé, en AutoCAD o que voy a modelar, porque siento que desde ahí puedo encontrar también qué herramientas voy a ocupar para poder llegar a esa forma. Y bueno, eso. Gracias. Yo soy Sigrid Muñoz, estoy representando a Construcción 1 y nosotros en realidad tenemos una metodología bastante distinta, aparte de ir dibujando nuestro proyecto en realidad. Y siento que ayuda bastante como al entender los proyectos y verlo como de una manera diferente. También de Construcción 1, Maximiliano Fernández, y creo que lo importante o lo relevante de todavía mantener este trabajo análogo es que hay aprendizajes que solamente se pueden dar en el trabajo con el papel. El tema de cómo saber equivocarse o no tener la posibilidad de deshacer lo que hiciste va un poco formando también un poco esa forma de trabajar y entender, o sea, esa pulcritud de hacerlo bien una vez y ya. En el mundo digital no es tan así porque siempre está la posibilidad de corregirlo, de borrarlo, de volver un paso atrás, y un poco ese aprendizaje que solamente se obtiene con el trabajo análogo, el trabajo de la mano y pensar lo que hice, y si no lo hice tengo que volver a hacer todo de nuevo, lo hago todo de nuevo, y ahí como ir aprendiendo ese proceso es como todavía relevante como para el tema de ir pensando cómo proyectar. Hola, buenas. Soy Alana Aguilera, de Taller 5 Integrador 1, con Dolores y Pablo Ormazábal. Bueno, con respecto a la pregunta, la verdad fue bastante difícil el volver, si bien siempre está presente el tema de la croquera o de la libreta, volver a partir de un análisis análogo fue bastante difícil, dado que ya estábamos como súper inmersos en lo digital. Volvimos a lo análogo a trabajar con una croquera muy grande, donde ahí tuvimos que empezar a hacer levantamientos y ayudó mucho ese como retroceso o siempre esa base análoga del dibujo para poder darle pie y cabeza a lo que van haciendo el proyecto. Por lo cual siento que siempre va a ser necesario y que efectivamente está presente hasta los talleres más grandes el tema de lo análogo, de estar con la libreta, de estar con el croquis en todo momento. Vamos, ¿te vuelves para allá o no? Allá. Bueno, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué desafíos han enfrentado en este cambio? Desde la resistencia para aprender un nuevo programa o el descalce que se produce entre lo dibujado en la pantalla y lo que aparece impreso en la lámina. ¿Lo ven como una oportunidad más de aprendizaje? Bueno, primero disculparme por no haberme presentado. Soy Claudio Acuña, en representación de Fotografía del Territorio, de Felipe de Fontecilla. Bueno, y en referencia a la pregunta, creo que nosotros, por lo menos, yo voy en tercer año, en segundo como que nos empezamos a dividir, algunos en cuanto a los programas de modelado. Algunos nos fuimos por SketchUp, otros por Rhino, bueno, nosotros por Rhino. Y sí, es fundamental, o sea, siempre estamos teniendo constantes desafíos. De hecho, con nuestros compañeros tenemos grupos en donde nos vamos mandando tutoriales
de cómo hacer las cosas. Ese es el gran problema que tenemos, porque muchas veces no sabemos o cómo hacer las cosas o representar lo que tenemos en la cabeza, en el programa, o también hacerlo de una forma eficiente. Y esos son los problemas que estamos teniendo constantemente, y en verdad no son problemas, sino que es un proceso de aprendizaje. Al final uno como que no termina de conocer o de poder sacarle el máximo provecho al programa. Hola, yo también aquí intentando enmendar mi error. Soy Martín del Valle, en representación de Taller 5 con Juan Lorenzo y Diego Ramírez. Para responder la pregunta, yo creo que uno de los principales cambios que hemos sentido pasando a Taller 5 es esta un poquito más de libertad que nos dan y en desarrollar argumentos con una investigación clave. Yo creo que eso es de los procesos más difíciles que me ha llevado a abarcar este nuevo semestre, pero encuentro que todas esas instancias en donde se nos presentan dificultades que nosotros podemos de cierta manera sobrepasar con nuestras habilidades nos hacen más fuertes y nos hacen un poquito más sentir un poquito más especial este ciclo académico para poder sobrellevar todos los desafíos que se nos van presentando. Muchas gracias. Bueno, acá lo mismo. Yo soy Micaela Llanes, vengo en representación del ramo Geografía y Territorio, y nosotros en el taller, o sea, en el ramo, empezamos a trabajar con cartografías y con análisis de problemas socioambientales en distintos lugares del país. Y para esto empezamos a usar principalmente la herramienta de Illustrator, y para muchos fue como nuestra primera aproximación al programa y el cómo entrelazar estos mundos de la representación gráfica y el cómo queríamos mostrar lo que necesitábamos mostrar en nuestras cartografías, ya que muchas veces lo que decía, por ejemplo, una imagen satelital no era suficiente y no tenía el bastante alcance como para poder ver temas de bienestar territorial o contaminación. Esas cosas uno no las puede ver en una imagen. Entonces acá el principal foco fue como tratar de unir muchos mundos de representación, de poder como categorizar qué era lo que estábamos tratando de mostrar y también poder entender que al pasar de una imagen a un dibujo digital, también había muchas cosas que cambiaban, y eso al final se veía representado después en la lámina cuando lo veíamos al final, ¿cachai? Como soy de Taller 3, nos enfrentamos hace poco al cambio entre lo digital y lo análogo, y en realidad yo creo que me pasó a mí y a gran parte del curso, como más que el cambio de lo digital, o sea, de lo análogo a lo digital, fue el cambio como, o el intervalo entre SketchUp y AutoCAD, porque había muchas diferencias de comando. Y por ejemplo, me pasaba que SketchUp tenía pocos comandos y AutoCAD tenía demasiados comandos. Pero todas estas cosas yo creo que se pueden transformar en un bien, en el sentido de que, por ejemplo, mientras estábamos en el proceso de armar las isométricas correspondientes en el taller, nunca dejé de imprimirlas. Cada vez que le hacía un cambio la imprimía y luego la volvía a ver, así sucesivamente. Ya perdí la cuenta de cuántas veces la imprimí. Y esto yo creo que igual es una oportunidad. De todas maneras, a mí en lo personal me pasó que extrañé como la dimensión de escala, porque en el primer año trabajamos incluso con láminas de 1 metro por 1 metro, ¿no? Y después era una pantalla de un Mac así chiquitita. Y uno extraña como sentir esa textura del papel, esas ciertas cosas que de cierta manera sí se pueden conseguir con lo digital. De hecho, llegó un momento que les exporté y puse a jugar con los colores, meterle azul, meterle blanco, para entender dimensiones que no se ven tan fácilmente en una pantalla. Y es por eso que esto se transforma más en una oportunidad que en un problema de poder investigar más posibles soluciones a lo que uno podría llegar a echar de menos. De igual manera, como se dijo, nosotros tuvimos el cambio reciente hace muy poquito, hace como 2 meses cambiamos de pasar todo un año de papel a un programa al tiro. Entonces yo creo que los principales cambios más que nada es poder manejar también la frustración. A mí me frustraba mucho el no poder saber cómo hacer todo al tiro y quería aprenderlo al tiro y llevar todo enseguida, pero claro, está todo muy sujeto a cambio, a error, a cambio, el que los profes te corrijan, el que uno se dé cuenta de las cosas que hizo mal, y al final lo que uno entrega la primera vez y lo que uno entrega al final es completamente distinto, porque son semanas de trabajo, semanas de corrección, semanas de ver si está bien, si está mal. Entonces creo que esa fue una de las cosas que más tuve que aprender.
hacer. Y también yo creo que el compartir. A mí me sirvió mucho como mostrar mi trabajo, mandárselo quizás a mis compañeras o compañeros para poder ver si en mi computador se ve de igual manera que en el computador de los demás y darme cuenta quizás de esos errores también. Compartí harto también con Claudio cuando tenía algunas dudas, le preguntaba. Creo que preguntar también es poder compartir y compartir la información de los otros conmigo o mi información que tengo con los demás. Así que creo que es un cambio, pero también es un aprendizaje. Siempre es bueno poder aprender más cosas y enfrentarte como a nuevos desafíos. Yo creo que el cambio es súper abrupto. Desde el año pasado que todo, absolutamente todo era a mano, pasar a un año que completamente todo es en computador, es un cambio súper fuerte, pero creo que es como, hay que verlo con una mentalidad como de crecimiento, de que todo es como un proceso y que en el fondo yo creo que el aprendizaje más valioso es el que uno mismo va formando respecto de como ensayo y error. Esa es como la forma en que uno más va aprendiendo, equivocándose, preguntando, compartiendo, mandándole mensaje a las tantas de la mañana a mis compañeras, pero sí, así es. Bueno, encuentro súper interesante lo que dicen los chiquillos. Claro, llega un punto en que uno pasa demasiado abruptamente a lo digital. Y no solo es el tema de que todos estén andando lo mismo digital, sino que existe como una separación de aplicaciones que ustedes van como sufriendo. Por ejemplo, de repente un curso está trabajando con SketchUp, otro curso está trabajando con Rhino, como decía el compañero. Entonces, también es como acuático, de repente uno dice, ¿cómo hago esto? Y no sabe si preguntarle al mismo compañero que está trabajando, que capaz que sepa menos, o el mismo que de SketchUp, no, yo lo hago así en SketchUp porque me sirve así. Entonces, pucha, ¿por qué, no sé, pues en Rhino no me sirve esto? También como uno va como generando su propio sistema para ir usando estos programas. Yo, por ejemplo, no sé, mi santa trinidad es AutoCAD, Rhino y SketchUp, o sea, no, y Illustrator, perdón, porque llega un proceso en que el AutoCAD me sirve como para planificar, el Rhino ya me sirve como para hacer la modelación 3D y el Illustrator me sirve para hacer todo lo que es la diagramación para las láminas, todo eso. Y claro, uno mismo va creando su sistema y hay veces que los mismos profes te van pidiendo otros programas o otros programas que te sirven para facilitarte el trabajo o dificultártelo. Entonces es interesante que uno mismo después vaya como generando esa autonomía también, del hecho de ir buscando los tutoriales, cómo hacer esto, cómo separar esto. Entonces igual es como interesante esa dinámica. Bueno, igual que mis compañeros, yo voy en tercer año y también ocupo AutoCAD, Rhino y Illustrator, y ahora recién me he estado iniciando como en Revit, y igual he visto como todos los distintos programas que tenemos para distintos usos, como dijo mi compañero, y por ejemplo yo empecé a modelar, la primera vez que empecé a modelar fue en Rhino, entonces ahora que estoy aprendiendo Revit encuentro mucho la diferencia, porque en Rhino uno trabajaba con masas. En cambio, en Revit uno ya empieza a trabajar con muros, con familias, con columnas, vigas. Entonces, como que igual te va facilitando en verdad el trabajo. Como a diferencia que en el Rhino tenías que dibujar todo y hacer todo eso, en este programa ya puedes empezar a trabajar como, si vas a trabajar con un pilar, ahora no sé, que estoy en estructuración, se hace más fácil como el tema de también hacer los planos. Para mí en realidad ha sido bastante entretenido aprender distintos tipos de herramientas tecnológicas. Siento que son distintas entre todas, pero a la larga uno igual puede sacar distintos proyectos dentro de estas. Y la verdad es que lo encuentro entretenido, pero a la vez no, porque uno igual se va olvidando de lo análogo. Entonces como que nos vamos acostumbrando a hacer todo en el computador y después cuando llegamos a retroceder de nuevo, como nos pasó en Taller 5, uno queda como chuta, se nos olvidó muchas cosas que hacer de la manera manual y estar dibujando, como que se va perdiendo. Entonces siento que igual es entretenido, pero se olvida mucho lo análogo. Yo opino que como mi experiencia, todavía siento que soy como muy novato en las herramientas digitales,
y que por lo que he podido conversar con compañeros, cada uno va encontrando su proceso de qué herramienta ocupar, cómo ocuparla, cómo complementarse con herramientas que todavía son como recientes, muy nuevas, el tema de la IA, por ejemplo, y creo que ha sido para mejor, pero que todavía como hay muchas cosas que aprender y que el profe no te las va a enseñar, sino como que tenés que tú aprender a cómo desarrollar el proceso que mejor se adecua a lo que tú tienes y a lo que quieres llegar, por así decirlo. Eso. Bueno, con respecto a lo que decían mis compañeros de taller 3, perdón, esa frustración sigue durante todo lo que queda en adelante. Lo digo porque si bien yo partí también con Rhino, que amor eterno a Rhino, me tocó enfrentarme a AutoCAD ahora recién y la verdad fue frustrante, muy frustrante, porque de repente se me plantó este desafío de empezar a trabajar con las líneas, donde son comandos distintos y es bastante complicado, la verdad. Pero yo creo que va mucho con repitiendo lo que decían ustedes, con el tema de la prueba y error y el ir desenvolviéndote de la mano con las aplicaciones, con todos los programas con los que trabajamos. Porque sí o sí va a ser un aprendizaje, para bien o para mal, salga bien o salga mal. Es un proceso que, como digo nuevamente, es frustrante, pero va dando resultados bastante reconfortantes al término de cada proyecto. Y eso más que nada. Ya. Tercera pregunta. Siguiendo con la idea de las herramientas digitales, ¿les ha pasado que no pudieron hacer algo con sus proyectos porque su manejo del programa como AutoCAD, SketchUp u otro que usen en taller no se los permitió? ¿Nos pueden contar cómo fue ese momento y si resultó en algo mejor para sus propuestas o no? Sí, como dije en la anterior pregunta, me ha pasado personalmente que no logro cómo realizar mi idea en el programa, y por eso creo que es importante que cada uno desarrolle como su etapa autodidacta. Y es que, por ejemplo, en mi Instagram está lleno de videos de tutoriales o de formas nuevas de hacer el programa, y bueno, y ahora llevándolo a algo que me ocurrió mismamente en el último trabajo de taller, tenía que hacer mi proyecto se basaba en un teatro griego y tenía que hacer unas galerías que eran muy grandes y muy largas, y habían dos formas de hacerlo, una banco por banco, que me podía haber llevado una eternidad, pero decidí buscar la forma de cómo hacer esto automático, y existe un comando para eso. Entonces por eso es importante investigar y desarrollarse y seguir aumentando el conocimiento del uso del programa, porque aumenta la eficiencia y también lo prolijo que te puede quedar un proyecto. Compartiendo en la misma línea, hago un llamado como a la resiliencia y a enfatizar que esa sensación se mantiene durante toda la carrera, y sin tener mucha experiencia también después de esta, ya que, ¿cómo te lo explico? Actualmente hay un comando para todo y uno va aprendiendo en el momento mientras va desarrollando los ejercicios. Yo, por ejemplo, para taller 5 iba aprendiendo en el momento las metodologías o procesos para desarrollar mis proyectos. Por ejemplo, en el mío yo estaba haciendo una especie de pandereta con una materialidad de celosía para trabajar la luz. Y una de las características principales es que esta pandereta, sin deformar su materialidad, se acostaba para pasar a ser parte del flujo por donde cruzaban las personas. Entonces fue un desafío para mí entender cómo llevar a cabo estos procesos de manera digital, pero uno siempre va aprendiendo en el proceso, va desarrollando nuevas ideas con las cuales después de la misma forma va complementando con los mismos ramos teóricos o en el futuro, por lo que siempre hago un llamado a entender lo que uno está haciendo, aprender cosas nuevas e intentar adelantarse un poco a la materia o aprender un poquito más de los demás para asegurarse la estabilidad y no perder como la templanza al desarrollar estos procesos, porque pues es muy posible o pasa mucho que las personas se frustran y dejan de lado las ideas que querían desarrollar porque no encuentran cómo conciliarlas de manera digital. Pero ahí justo es donde uno tiene que hacer un
como un blend entre lo análogo y lo digital para desarrollar estas ideas y mantener un aprendizaje constante. Uno no se tiene que conformar con las herramientas que aprendió en primer año, en segundo, tercero, sino que tiene que ir complementando, aprendiendo herramientas nuevas. Ahora, por ejemplo, yo creo que muchos deben estar con Grasshopper calentándose la cabeza, pero son herramientas que vamos desarrollando, que van sirviendo para el futuro y que siempre van a estar presentes esas dificultades. Por lo mismo, siento que la resiliencia para desarrollar habilidades nuevas siempre va a estar presente y es algo súper importante y esencial para esta carrera que es súper diversa y que nos puede llevar por 1.000.000 de caminos. No sé qué opinas. Bueno, yo tocando el tema de las frustraciones igual un poco que podemos llegar a sentir por el tema de los programas y que de repente nos enfrentamos a cosas nuevas, yo hago un llamado de repente probar lo que ya sabíamos que funcionaba. Por ejemplo, ahora en geografía, para mí era la primera vez trabajando en Illustrator y fue muy frustrante al principio porque me costó bastante, pero como estábamos trabajando con grosores de líneas, con hatch, yo dije como, ¿puedo hacerlo en AutoCAD? O sea, no nos frustremos, no nos quedemos en que tengo que hacerlo acá, sino que también busquemos otras herramientas digitales que también nos pueden solucionar los problemas y ir aprendiendo también en paralelo las nuevas. Pero claro, no dejar de decir, no, sabes que no lo voy a hacer porque pucha no pude. No, hay más herramientas digitales y sabemos hacer más cosas. O sea, por ejemplo, el compañero que decía quizás lo de Rhino o de SketchUp, ir compatibilizando también ese tipo de herramienta, ir apoyándose en el del compañero. No sé, los que no han usado, por ejemplo, AutoCAD o se empezaron recién a meter en el mundo del AutoCAD, también es frustrante por lo mismo. O sea, acá me pasó lo otro. Quizás tú sabías usar Illustrator y yo sabía usar más AutoCAD, entonces empiezan a pasar esas cosas. Entonces, también es súper importante apoyarse no solamente en los compañeros del taller, sino que también complementar con las herramientas que están usando nuestros otros compañeros de taller. Que al final se vuelve ahí un poco como más global el asunto y empezamos todos a hablar un poquito del idioma del resto al final, para poder entendernos mejor y evitar tantas frustraciones. Como taller nos pasó en la unidad 2, que trabajamos en un vacío urbano proyectando un pabellón, sin un programa claro. Un programa, me refiero al edificio en sí. Y me tocó hacer en base como a repetición de marcos de un detalle técnico el pabellón. Y mi pabellón el detalle técnico era forma triangular y yo no quería hacer cuadrado. Yo dije, no voy a hacer cuadrado, no pienso hacer cuadrado, vamos a hacer triángulo. Hice un marco con muchos triángulos y en el SketchUp y luego llegó la hora de hacer habitable esta repetición de marco. Y no sabía cómo hacerlo porque tenía el programa y el programa no lo sabía usar bien. Y bueno, mis amigos son testigos que siempre cuando veo maquetas botadas por ahí, las reciclo, me las llevo para la casa, las meto a algún lado y están por ahí. Cuento corto que volví sin darme cuenta a un proyecto que hice en taller 2, la feria, ¿cuándo lo hicimos? Unidad 1. Taller 2, unidad 1. Había vuelto a la misma forma. ¿Sí, unidad 1? Sí, gracias. Unidad 1, taller 2. Y no me había dado cuenta que retorné a la misma forma. Y ya tenía el trabajo hecho, los marcos hechos. Entonces lo que hice fue empezar a jugar con personitas a escala hechas en papel para ver cómo era la habitabilidad dentro de este espacio. Tenía una bitácora llena de puros triángulos, explorando cómo se podía habitar un triángulo. Por lo tanto, esta como disparidad que existe o este problema que podría llegar a darse cuando el programa digital no da, siempre hay soluciones. Creo que esto ya me pasó a mí y siento que es como escuela igual, que llega un momento que las excusas no existen para poder hacer algo. Hay muchas maneras de explorar. Bueno, la arquitectura se puede explorar de muchas maneras, por lo tanto la excusa de quedarse en el no me da el programa y ya es una excusa bastante pobre. Y en ese sentido como taller exploramos muchas maneras está la libertad, siempre está la libertad y la herramienta dispuesta para uno poder sacar adelante el proyecto. A mí me pasó más que nada, yo creo que uno siempre está frustrado. O sea, primer año, segundo, tercero, donde tú estés siempre vas a estar frustrado. Porque nunca sabes, siempre estás aprendiendo cosas nuevas, pero esa es la oportunidad, yo creo. Pero claro, en primer año me frustraba porque no podía dibujar y ahora en segundo año me frustro porque no sé ocupar un programa. Pero yo creo que al principio uno parte como, sobre todo en un inicio, que vas de lleno a un programa,
me pasó que no sabía cómo partir, no sabía cómo partir ocupando el programa y no sabía cómo partir el encargo. Me pasó que era modelar una galería, no sabía si tenía que partir haciendo un cuadrado, si la losa, si la ventana, entonces claro, todo fue muy frustrante al principio. Pero después de ir aprendiendo eso se va pasando y yo creo que uno igual va simplificando sus ideas para ir aprendiendo y ya quizás luego ir poniendo más detalle o más detalles técnicos. Pero creo que siempre ver el lado bueno y saber que uno está aprendiendo. Uno siempre está aprendiendo cosas nuevas, siempre está aprendiendo herramientas nuevas y ya tienes herramientas que ocupaste en los años anteriores que puedes volver a traer, quizás porque no sabes ocupar algo, pero sí lo sabes de representar de otra forma. Así que yo creo que es frustrante, pero siempre se puede solucionar de alguna manera. Respondiendo a la pregunta, en la asignatura de historia en realidad no tenemos que proyectar como en taller, pero más bien tenemos que ir como al análisis mismo y en ese caso, por ejemplo, ahora para la última entrega de historia tuvimos que hacer una maqueta y claro, uno va usando como las herramientas que ya tiene y en nuestro caso no hubo complicaciones para comprender el edificio en SketchUp. Entonces como que uno va utilizándolo como las cosas que ya va aprendiendo, que ya tiene. Yo creo que las complicaciones van más como en el AutoCAD, como el momento de imprimir. Esas son como cosas que nos cuestan aún porque se nos olvidan. El momento como de pasar al layout, de escalar, eso es como muy más complicado. Pero nada, todo es un proceso y hay que ir aprendiendo. Sí, bueno, como dicen los chiquillos, uno nunca termina como de ir aprendiendo los programas. Por más que uno diga, no, ya llevo años ocupando Rhino, llevo años ocupando esto, siempre va a llegar un punto en que esos mismos programas tienen como una limitación que otro programa te puede permitir. Muchas veces me pasó que, claro, a mí no me gusta SketchUp más que nada porque lo encuentro impreciso, pero habían como acciones que tenía SketchUp que yo no podía hacer en Rhino en un principio, o que no sabía cómo hacerlo en Rhino. Por ejemplo, el follow me, que era como una instrucción que te seguía una línea perfecta. Entonces era como súper interesante decir, ya, voy a pasarlo para allá, voy a pasarlo para acá, voy a pasarlo para allá de vuelta. Y también otros programas como ajenos al tema de como los planos en sí. Por ejemplo, mi caso una vez fue de que para una entrega había que uno tenía como la libertad de expresarlo como uno quisiera el modelo 3D. Y de repente veía un compañero con una foto así súper realista del edificio puesta en la zona y nosotros como... Y esto no eran tiempos de ella. Entonces como, ¿qué pasó acá? ¿Qué? Y nosotros como, oye, ¿qué? No, Twinmotion. Nunca había escuchado Twinmotion, entonces ya, a descargar el Twinmotion, a usarlo, cómo funciona, qué libertades me da. Y claro, también es un accesorio súper importante hoy en día, porque también a uno le da como una certeza de cómo quedaría el proyecto que uno diseña en la zona, como una imagen más clara. Entonces, es súper interesante. Bueno, igual como compartieron todos mis compañeros, yo también he tenido, no sé, por ejemplo, igual súper básico, pero igual tiene algo que ver como con el AutoCAD y el Illustrator, que me cambié de computador, entonces no sé por qué en el layout no me deja configurar los espesores de línea. Entonces, por ejemplo, para estructuración tenía que hacer el plano y lo pasé a Illustrator y ahí configuré los espesores de línea. Entonces, igual como ir combinando todas las cosas que puedes hacer con estos programas. Bueno, y respondiendo a la pregunta, ay, se le salió un gallo. En realidad sigo peleando con las aplicaciones a día de hoy, gracias. Sigo peleando con las cotas y todo eso, entonces nada, aprender de todo un poco en realidad, de todas las aplicaciones que hayan y habidas por haber, porque siguen sacando más, no sé por qué, pero siguen sacando. Entonces, aprender de todo un poco, qué es lo que les va a ayudar y facilitar en realidad para entender los ramos, porque en todo taller o distintos ramos te enseñan distintas aplicaciones. Entonces como que te van pidiendo y en realidad si es que en una entrega les piden trabajar solamente con AutoCAD, trabajen como con lo que a ustedes más les facilite, porque no se van a andar calentando la cabeza y terminando un trabajo, un proyecto que no saben utilizar la aplicación y se van a estar estresando. Entonces mi consejo para ustedes, que voy en taller 5, es que ocupen la que más les acomode. A mí lo más fastidioso es cuando hay un error
y buscáis y no sabéis cómo solucionarlo. Y te dan soluciones o empezáis a buscar y pasa 1, 2, 3, 4, 5 horas y todavía sigues con el mismo problema y decís, ¿qué hago, po? Esto es para mañana, no sé, tengo que terminar, tengo que avanzar, tengo que seguir haciendo otras cosas. Y al final yo creo que ahí es donde más se aprende porque un poco en esa urgencia, en esa presión, empieza a buscar otra alternativa. De repente son mejores, otras veces no tanto, pero un poco ese proceso es lo que te va sacando, te va moviendo hacia adelante. Entonces yo creo que como con problemas digitales siempre va a haber, pero el tema es como querer enfrentarlo y buscar el cómo, siempre buscar el cómo. Bueno, con respecto a la pregunta, efectivamente me pasó algo y no dentro del proceso, sino que el día de la entrega. La primera entrega fue plotear una lámina bastante grande y como comentaba tuve bastantes problemas con AutoCAD. La cosa es que al momento de poner la imagen de mi corte, como no me manejaba bien con el tema de los grosores de línea, pongo la foto, lo mando a plotear, llega el momento de la cuelga y no aparece el corte. Yo me quería morir. Yo dije, no, un 1 mal. La cosa es que dentro ya del proceso de la segunda unidad, pude empezar como a complementar un poco más de lo que aprendí, del gran error de la primera entrega. Pude complementar y empezar a trabajar con, ok, esto no me va a pasar de nuevo y voy a empezar a trabajar con las líneas y a centrarme en eso, en la falencia que tuve. Por lo cual, este problema que me dio en la entrega, el programa y el desconocimiento también del mismo programa, me ayudó precisamente para lo que hemos estado conversando, el tema del progreso y el tema de que siempre va a ser en pro, independiente de la embarrada que te pueda quedar. El fallar es parte de, y creo que eso lo he ido aprendiendo mucho con esta carrera. Y eso más que nada. Bueno, siguiente pregunta. Con los conocimientos que ya tienen de los talleres de primer y de segundo año, material, escala, lugar, programa, tipología y prototipo, ¿hay algunos que le haya interesado más que otro, que les sirva más? ¿Nos podrían explicar un poco el por qué? Bueno, sobre todo en primer semestre, nuestra introducción a la arquitectura fue con proyectos que no necesariamente tenían que ver, o en un principio, con la arquitectura. Nosotros partimos haciendo picnic, y fue igual choqueante porque decíamos con nuestros compañeros, ¿qué tiene que ver esto con arquitectura? Pero más adelante entendimos que esto sí tenía que ver con la relación con el espacio, con el usuario, con la escala, con el tamaño, con la forma. Y esto es lo que voy rescatando de los primeros cursos, es que nos ayuda a como tener una relación tanto con estos elementos, como por ejemplo el prototipado, nos ayuda como a mantener los pies en la tierra un poco, así como que las cosas que estamos proyectando se tienen que hacer, se tienen que realizar. Entonces creo que eso es lo que yo rescato por lo menos de los primeros cursos. Nosotros, o sea, yo también desde taller 5 podría rescatar muchas cosas de taller 1. Por ejemplo, me acuerdo cuando tuvimos que trabajar materialidad en base a elementos de la naturaleza. Por ejemplo, rescatábamos hojas, pastos, ramas, cualquier cosa que nos pudiéramos encontrar en la calle y trabajarla en su materialidad con un... ¿Cómo se llama cuando uno hace un dibujo acá? Un footage, para calcar la misma materialidad de en la hoja y en base a esto empezar a trabajar de manera sistemática para desarrollar una maqueta con un buen argumento. Esto lo traje a taller 5 enfocándome ya en una materialidad más extensa, como había dicho anteriormente, con una celosía para trabajar de manera extensa la luz y como yo quería que se proyectara la sombra. También trabajando la escala, ya que estuvimos trabajando unos cuadros de la ciudad ideal, que probablemente los conocen, donde se acerca a una época donde nosotros no comprendemos la escala que se trabajaba, donde una puerta llegaba a medir 3 metros de altura, nada que ver con lo que se vive actualmente. Por lo tanto, siento que es una de las características más rescatables que tengo yo de estos conceptos de la arquitectura que fuimos trabajando desde los primeros talleres hasta la actualidad. Muchas gracias. Yo, para conectar un poco nuestros ramos teóricos con lo que aprendimos en nuestros primeros años de taller,
rescatar la unidad de escala y rescatar la unidad de lugar, ya que en geografía estuvimos trabajando en cómo entender estos lugares para poder entender los conflictos socioambientales que estábamos tratando y el cambio brutal de escala. O sea, dejamos de trabajar en centímetros y metros para poder ver una cartografía de kilómetros del territorio. Entonces, realmente entender estas unidades, ya cuando uno va avanzando en la carrera, van cambiando igual un poco como las aproximaciones, pero siempre están ahí, siempre están como latentes, siempre están mostrándose de alguna u otra forma. Y acá apoyando de que yo creo que como por primera vez puedo sentir realmente tangible de que las unidades de taller estuvieron como muy presentes también en lo que fue un ramo teórico como este. Como contexto, tuvimos los tres en el mismo taller en primer año y yo recuerdo en segundo semestre la unidad de escala que fue acá en Las Salinas, ¿la segunda? Ya, que hicimos un master plan en Las Salinas, un proyecto gigante. Fue todo un reto enfrentarnos a la escala, un papel gigante, el grupo, ponernos de acuerdo entre todos, las maquetas, entre tantas otras cosas. Y yo creo que en lo personal fue la peor nota de taller que tuve, el ejercicio más incompleto que entregué, pero yo creo que fue uno de los que más aprendí, porque la pasé tan mal. Pero aquí voy con esto, que esto va a sonar demasiado poético, pero por favor que se tome con altura de mira. Yo creo que la fruta madura cuando se estresa. Entonces, en ese sentido yo creo que esto nos hace desarrollar, me hizo desarrollar cierta madurez. En ese sentido, recuerdo que esa unidad se dividió en dos. La primera parte fue en grupo y la segunda también fue en grupo, pero mi grupo era de 3 y mi grupo se dividía en 2 y yo quedé solo. Y el ejercicio lo entregué incompleto, las láminas, fue terrible, pero se pasó bien, se aprendió harto a enfrentarnos a estos retos, quizá tirarnos un poco a la piscina, pero se aprendió harto y quedan hartos recuerdos bonitos de esa unidad. Creo. Yo creo que en general tanto materialidad, escala y lugar, por lo menos a mí me... Orden en la sala, por favor. Ya, yo creo que en general materialidad, escala y lugar a mí por lo menos me han servido mucho, quizás los tres, porque igual me ayudan a entender quizás como un proyecto no es solo como una forma, sino que es más bien es entender cómo se habita, cómo se construye o cómo se va a conectar como con el contexto inmediato donde va a estar emplazado el proyecto en sí. Pero tomando un poco el referente que dijo mi compañero del año pasado, ocupamos el master plan, yo creo que ese fue el proyecto más grande, entonces también fue el más frustrante y el que más te dejó quizás enseñanzas para este año poder llevarlo, pensar por ejemplo en si lo lleváramos a lo digital sería enorme. Entonces yo creo que fue el que más me enseñó, pero en general yo creo que todos, o sea, materialidad, escala y lugar me han servido mucho tanto en taller como en los teóricos. Creo que los tres, o sea, los he podido llevar a cabo en todo lo que hemos hecho o en la gran mayoría. En base a mi experiencia, creo que los que más me sirvieron fue materia y escala. Materia porque me sirvió muchísimo para comprender el lugar, me permitió como tener una visión diferente respecto a cómo yo visualizaba y analizaba el lugar antes de proyectar algo. Primero hay que ir, ver cómo la gente utiliza el espacio, qué es lo que hace, si espera, se refugia. Todas esas cosas me permitió como entenderla y comprenderla dentro de de materia. Y en escala, obviamente, como hablaban mis compañeros, claro, es mucho más desafiante porque hablábamos de un master plan y creo que ahí me di cuenta de que entre más grande el proyecto también es importante trabajar en equipo y ahí se dio como cuenta de eso. Bueno, en mi caso, las representaciones que más me fueron como pegando así en la carrera, bueno, primeramente el tema de comunicación gráfica, cómo partimos, si bien uno hoy en día ve los planos de AutoCAD, de Rhino, de todas esas cosas, uno no siempre se cuestiona de dónde partió todo esto, que siempre es como el dibujo en papel.
que siempre serán como esas hojas de 50 por 50 que había que dibujar, que había que fijarse en los tamaños, la escala, todo eso. Y uno igual, al menos yo por mi parte lo termino apreciando harto porque siempre le da como, te ayuda a darle ese énfasis a la escala de que no siempre da igual cómo se representa en la hoja, y no siempre eso va a ir en la hoja, sino que después eso también como que va a influir en cómo uno lo representa digitalmente. También el tema de los renders a mí me interesan harto. Más que nada porque siento que con eso se logra como igual una conexión, al menos a futuro profesionalmente con el cliente. Siento que una persona que no conoce mucho lo que sería la arquitectura, al apreciar estos renders y ver cómo sería algo que prácticamente nosotros creamos, vuelto a realidad, se le hace como algo súper atractivo y le da como a tener una idea más clara de lo que quieren para sus construcciones. Bueno, personalmente, en todos los talleres que he tenido, siempre he ocupado todas las, como la escala, el material, todas las cosas que nos enseñaron en los 2 primeros años, lo he ocupado. Hasta en historia que tuve, en historia fue el primer acercamiento también que tuvimos con AutoCAD, y también en medios de representación también trabajábamos con, como contaba nuestro compañero, como con el FroTouch. Entonces teníamos que hacerlo, pero después de eso, cuando lo insertábamos como en Photoshop, ya teníamos que empezar a darle una escala. O hasta en los mismos planos, yo me acuerdo que el profesor nos retaba porque el piso estaba muy grande, que no sé, ¿cómo se llama? El piso flotante es más alargado, que no pareciera como ladrillo, igual todo eso como que es el tema de la escala. Bueno, de nuevo. A mí, perdón chicos, estoy resfriadísima. Mi primer año no lo pasé acá, en realidad estuve en la sede de Santiago, mis primeros años, llegué recién este semestre. Y siento que fue igual entretenido porque me tocaron profesores que me hicieron hacer cosas muy manuales. Estuve con Antonia Osa, que nos enseñó hacer cosas con ya meternos en la greda y irnos a medir una plaza gigantesca para meter un proyecto ahí, y ir como combinando proyectos de otro arquitecto y mezclarlos con la plaza y hacer como una cuestión media rara igual, ver el espacio. En mi segundo taller, el taller 2 que tuve fue con María Fernanda, que está acá. Muy entretenido en realidad sus clases, porque nos hizo trabajar con cemento, entonces ahí tuve que volver a ensuciarme las manos, por decirlo así. Es bastante entretenido. Y nos dio un taller, igual nos metió textura, nos metió muchas cosas en el taller, y siento que eso igual hace que uno entienda la arquitectura de otra forma, a tan solamente que crear cosas habitables, sino también uno puede diseñar esculturas, estructuras o distintas cosas. Yo creo que lo más valioso un poco ha sido, aparte de todo lo que nos han aportado los profes, como en aprendizajes prácticos, de la herramienta, etcétera, un poco la discusión con los compañeros sobre cuándo hay que proyectar y cuándo hay que analizar una obra. Y empiezan a aparecer un poco la opinión de cada uno, y un poco cómo cada uno entiende esa distancia, po. O sea, cómo uno proyecta con cierta distancia sin conocer al final la persona, por ejemplo, para quien está proyectando. De repente sí, es como súper acertado y es como, wow, mi compañero hizo terriblemente un análisis muy bueno, y de repente es como, ¿y qué? ¿Vimos el mismo sitio? Como, ¿de dónde salió esto? Entonces, como un poco esa discusión es como súper entretenida, porque de repente hay compañeros que dicen, no, yo proyecté esto, y escucharlo después cuando presentan y hablan como la visión que ellos tuvieron, y después uno contrasta con la propia, y después comenta y se genera como este roce, como esta discusión. Creo que ha sido lo más entretenido y lo más valioso como para ir nutriéndose con las visiones de los demás, y un poco entendiendo también esa distancia que hay entre lo que uno hace aquí y lo que realmente pasa allá. Bueno, uno de los términos que puedo traer en la mesa de los años anteriores, que me ha servido bastante para el tema de proyectar, es el tema de los programas existentes dentro de los lugares donde nos toca trabajar. Al principio
guerrí bastante con el tema de cómo empezar a diseñar proyectos, edificios o cosas por el estilo, con los que donde ya existían programas establecidos, pero ya a ver, sí. Pero ya en la segunda unidad de Taller 5 nos enfrentamos a piscina oceánica en Punta Osa, donde tuvimos que hacer primero un levantamiento del lugar, empezar a analizar, a ver qué es lo que... Ahí sí, no. Ahí sí, ahí sí. ¿No? Y bueno, con este levantamiento me empecé a fijar, nos empezamos a situar en estos programas, en lo que sucedía en Punta Osa. Por lo cual siento que ha sido una de las cosas más contundentes que puedo desprender de los 2 años ya vividos, y que la verdad me ha servido a mí mucho, porque a mí no me interesa el tema de que aquí viene mi proyecto, aquí vengo yo, sino que de empezar a proyectar en pro de evolucionar o de hacer mucho más cómodo y habitable los lugares en donde se presentan estos proyectos y donde empezamos a trabajar. Ahí agregando una última cosa que aprendí con los profes, es que los profes siempre son el cliente en realidad, entonces hay que hacerles caso. Es lo que aprendí. Y como última pregunta, ¿nos pueden contar si han logrado vincular los contenidos de los cursos teóricos con taller y viceversa, entendiendo que todos entregan una serie de herramientas que tributan al proyecto como idea? Totalmente, creo que hay un constante diálogo entre los conocimientos que vamos aprendiendo en los cursos teóricos con taller, y estos se pueden aplicar en ambos. Y especificándome en el curso que represento hoy, fotografía del territorio, creo que es una parte importante. Yo tenía un conocimiento previo mínimo de fotografía, un interés por lo menos, y me di cuenta de que es mucho más profundo, existen muchos más parámetros que componen una fotografía, que uno puede contar una historia, un relato a través de ella, y por el momento no he podido aplicar este conocimiento nuevo en mis cursos, más que en registro fotográfico de maquetas, por ejemplo, pero sí creo que es fundamental el registro. De la forma en cómo registramos nuestros proyectos futuramente, tiene que ver en cómo nos vendemos nuestro proyecto, que sin un buen registro no podemos vender nuestro proyecto por muy bueno que sea. Y por ejemplo, esto sería una buena forma de aplicar ese conocimiento que hemos aprendido. Yo también, a ver, mira, ¿cómo te explico? Yo fui conectando de manera bien directa los contenidos trabajando en los ramos teóricos. Por ejemplo, en geografía estábamos diseñando o realizando unos diagramas para entender conflictos socioambientales, los cuales fui relacionando directamente con el ramo que vengo representando, que sería taller, los cuales uso de manera directa para darle argumento y darle solidez a la idea que estoy representando. Con esto refuerzo la narrativa que tiene mi proyecto, y también, por ejemplo, con creatividad e emprendimiento voy desarrollando una propuesta de valor que le da esa intensidad a mi proyecto para darle la potencia que tiene o que demuestre lo que quiere ser o lo que yo quiero representar con él. Bueno, yo creo que igual es importante empezar como a extraer ciertos conocimientos de todos los ramos, tanto teóricos como taller, y sin forzarlo de repente empiezan a aparecer aristas donde uno dice como aprendí esto en foto, aprendí esto en territorio, aprendí esto en taller y ahora lo voy a aplicar en creatividad y emprendimiento. Son cosas que aparecen así como que a uno simplemente le sale. Entonces en realidad más un llamado como a fijarse y ser como súper consciente de lo que estamos haciendo, porque después cuando hacemos cosas de manera inconsciente es donde empiezan a aparecer estas como complementaciones entre ramos teóricos y taller. No me apedreen, pero opinión impopular, a mí me pasa todo al revés. Que el taller salía hacia el teórico y no el teórico hacia el taller. De hecho, en la transversal pasada también lo comenté, que me pasó que en taller 1
por temas de caso de estudio, conocí la arquitectura moderna antes que en historia de la arquitectura. ¿Sí? No, sí, historia de la arquitectura la presentaron. Entonces a mí me pasó todo al revés. Pero tampoco es malo. En ese sentido, como decía la Micaela, ¿sí? Sí, Micaela, cuando no se fuerza esto, nace de manera natural y creo que se puede implementar de mejor manera como esta conjunción. Pero tampoco me cuadro cómo hacerlo del teórico hacia el taller. Lo que más me sucede con más frecuencia es taller hacia el teórico. Y creo que esto no habla de que el teórico sea malo en sí, sino que habla de que el taller es demasiado rico. Tu turno. Yo considero que quizás pasa en ambos casos, que los teóricos van al taller y el taller va a los teóricos. Porque igual en todos se está aprendiendo algo, pero es para lo mismo en general, para la carrera. Pero a mí me ha pasado que creo que los teóricos me han servido mucho para taller porque siempre, o sea, porque todo lo que uno aprende afuera al final lo concentra en esta entrega final de taller o cosas así. Pero por ejemplo en historia ya uno puede aprender a estudiar los referentes y al final después te das cuenta que en taller necesitas referentes para poder empezar a modelar o a proyectar. Y también me pasa como con las lecturas, así que a mí sí me ha pasado que los teóricos van al taller, pero de igual manera el taller también logra llegar a los teóricos cuando se empieza a desarrollar de mejor manera. Yo creo que una de las cosas más difíciles que he encontrado de esta carrera es que es muy dual y también es muy dinámica. O sea, paso un día de estar estudiando física a una hora después de estar leyendo filosofía. Entonces creo que eso a veces me impacta. Y en la noche iba a hacer maqueta. Entonces creo que una de las cosas más difíciles y también más bonitas de la arquitectura es que uno va como complementando todo. Y en el fondo como que los teóricos se comunican con taller constantemente y cada ramo, cada concepto que uno va aprendiendo lo va utilizando consciente o inconscientemente. Bueno, en mi caso ha sido más trágico la conexión de teóricos con taller. Más que nada porque siempre he tenido como esa suerte de que tengo una entrega de taller y es algo que en los teóricos o no me lo han enseñado o simplemente por mi parte no me lo dediqué como a aprender. Por ejemplo, una vez me pasó que para una entrega en un semestre, para una entrega de primera unidad, hice una plataforma de como de 20 por 10 metros y tenía 4 pilares, así, una esquina. Y pasó que, ya, no, pero esto se te va a caer, ya, así, disculpe. A la tercera unidad me tocaba estructuración, ya, así se ponen los pilares. Me habría servido todo en primera unidad, como que siempre he pasado que la información me llegaba como desfasada. Y también es como interesante no es que ellos te lleven de la mano, los de taller al menos, de decir, no, ¿a usted le enseñaron esto? Ya, vamos a aplicar esto entonces. Ah, no, si la enseñaron, te lo enseñaron, si la aprendiste tú, la aprendiste tú. Si tú encontraste esa conexión del concepto del teórico en el taller y quería aplicarlo, va en ti. Si no lo aplicaste es cosa tuya. Entonces, como varía bastante ese tema. Bueno, en mi camino como en esta carrera, igual siempre he intentado complementar todo lo que me enseñan en los teóricos en taller y en verdad como también en cómo la forma de pensar. Por ejemplo, yo también tuve que hacer maquetas que ni siquiera se podían sostener porque no tenían ningún tipo de estructura y ahora que estoy en estructura igual voy aprendiendo más como también cómo lo hacen, cómo lo han hecho arquitectos o cómo lo pueden hacer. Bueno, en realidad a mí me pasa que cuando yo tengo que mezclar todas las cosas, porque en realidad hay que mezclarlo todo, siento que uno tiene que ser igual más autónomo en ese sentido para hacer los trabajos e ir combinando todo en realidad, porque a la larga los teóricos y taller te enseñan básicamente casi lo mismo, no es lo mismo, pero casi lo mismo, y hay que ir complementándolo y así se salen los trabajos en realidad mucho mejor. Siento que cada vez que alguien complementa todos los teóricos con taller, salen trabajos muy buenos, entonces siento que es bastante importante complementarlos y entender también los teóricos y taller.
yo encuentro que más como complementarse, si taller o teórico, es un poco más con los profesores, más que con el ramo en sí. Porque como me ha pasado, al menos por ejemplo con el ramo de historia, las dos profesoras que he tenido en el ramo de historia, ha sido como una clase que da gusto estarle clase, como que el tiempo se pasa en un rato y es un gusto estar escuchando a la profe como cosas que no aparecen en otra asignatura y son porque son personas totalmente distintas. Entonces aparecen discursos, aparecen como recursos, citas y otras materias, por así decirlo, que se vienen a complementar y un poco más que por el ramo, como por la aptitud del profe. También me ha pasado que hay clases como que el ramo suena súper interesante, después llegáis a la clase y te quedas dormido. O da lado ahí como... No, nunca me ha pasado. No, pero sí es como que quedas ahí cabeceando, la hora se te hace eterna, pero más que como con el ramo es como con los profes, más que con... Bueno, yo al principio pensaba lo mismo que tú y ahora recién en Taller 5 empecé a conjugar todo, a que todo de verdad va de la mano. Por ejemplo, para las imágenes objetivas que ahora necesitaba para las piscinas oceánicas, va de la mano con el bloque de conocimiento que tengo de fotografía, donde me acompaña en la composición, en cómo se ajusta esta imagen al lugar. Entonces, si bien al principio yo también pensaba que taller era lo que te daba la base de conocimiento para poder expresarte en los demás ramos, llega un punto donde efectivamente se comprueba que todo es un complemento y que de verdad te da bases bastante firmes para poder solucionar distintas aristas dentro de los proyectos en taller en sí.